me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. ¿Del por qué? Porque, bueno. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves en un programa más de Café con sabor amargo con el ingeniero David Alpizar. Ingeniero, gracias por estar nuevamente como todos los jueves 10 de la mañana y sobre todo vamos a platicar un tema muy interesante. No, bueno, de hecho, varios temas, ¿no? Pero el principal es que se siente uno, ingeniero, se siente uno esperando las primeras nevadas, ya que ya estamos en un país, se siente bien estar como en Dinamarca, se siente bien como estar en Canadá o estar de perdido en Reino Unido, en el cual la verdad me siento padre, o sea, siento padre que dices, oye, qué buena onda, la nieve va a caer muy pronto, ya no va a haber inseguridad, ya no va a haber crimen, ya el coronavirus está controlado como en esos países. Ese es el segundo mensaje, ese segundo año del presidente y qué bueno, ingeniero. Buenos días. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos cada semana. Y pues como tú bien dices, pues el tema de hoy es los 2 años de López Obrador. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, cada vez que se cumple cierto tiempo en alguna administración, pues es el momento para ciertas evaluaciones que pues, en este caso no han faltado en todos los sentidos, ¿no? A favor, en contra. Te mencionaba yo antes que entráramos al aire que los últimos 2, 3 días no he dejado de escuchar porque prácticamente ha sido el tema, ¿no? El tema tanto de los que apoyan a López Obrador como los que están en contra de López Obrador, no han podido evitar que este sea el tema que acapara la atención de la ciudadanía y de la opinión pública, ¿no? Entonces, pues todo el mundo ha salido a dar sus opiniones, como te digo, unos a favor, otros en contra. Pero hay algo que en general yo creo que es algo así como el común denominador, ¿no? Y me voy a ir más por el lado de los que no son partidarios normalmente de López Obrador, ¿no? Aquellos que se han empeñado en ver sus fallas, en ver como tú, por ejemplo, ahorita hacías esa crítica sobre el sistema de salud, que él hace un año dijo que en un año íbamos a estar como en Suecia o en Dinamarca o algo así, y que también hoy pues es un tema, dice, pues ya se cumplió la fecha que se pronosticó y pues no ha sucedido, ¿no? Pero vuelvo al punto que hemos platicado también en otras ocasiones. Yo creo que los detractores de López Obrador no han entendido todas las trampas que él les pone, porque pues esto a mí me lleva a una conclusión muy, muy clara y muy sencilla, ¿no? Él sabía que eso no era posible. Desde que lo dijo, él dijo, no, esto no es posible. Pero ¿por qué lo hace? Porque él pone estas trampas en el camino en la que caen sus detractores. Y entonces cuando sale el tema y entonces, sí, ahora está, no cumplió, le abren la puerta nuevamente para regresar al pasado. Entonces dice, bueno, es que ¿cómo iban ustedes a esperar? Sí, cierto, yo lo dije, pero bueno, pero acuérdense de todo lo anterior, ¿no? Cómo nos dejaron esto, cómo nos dejaron lo otro y todo. Y entonces, pues obviamente dice, sí, ahí está, vuelve a lo mismo, ¿no? Que de hecho es otra de las críticas. Es un disco rayado que lo tiene perfectamente bien ensayado. Es más, él fue el que desbarató el sistema de salud un año previo y ahorita refrenda. Pero la gente, como tú dices, Guillermo, la gente, no hay oposición, la oposición sigue cayendo en su trampa y él sigue yendo en caballo de Hacienda con un porcentaje interesante de aprobación. Sí, porque eso ha sido a mí el punto que más me llama la atención es que cuando evalúan tema por tema, la calificación no es buena, ¿ok? Está bien, es cierto, es correcto en muchos aspectos. Lo que no han podido explicar es por qué sigue manteniendo un alto nivel de aprobación. Y es donde han hecho todo tipo de especulaciones,
desde algunas con ciertas bases hasta otras totalmente incoherentes, ¿no? O sea, por ejemplo, pues todo el mundo dice, no, es que todo está basado en los programas sociales, o sea, en el populismo, esta política clientelar que él ha hecho con las gentes más desfavorecidas, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, eso es lo que lo mantiene. Pero además está mal en esto, está mal en seguridad, está mal en economía, se ha manejado mal la pandemia, etcétera, etcétera. Pero tiene 64% de aprobación. Claro, él se da el 71%, obviamente, ¿no? Como todos los presidentes, que también se le achaca el hecho de no ser autocrítico. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuándo un presidente de México ha sido autocrítico? O sea, no hay nada. Oye, es que además vive en su propio mundo. Sí, y nos olvidamos de Foxilandia, ¿no? Entonces, todo es parte de lo mismo. Entonces, él, cada cosa que le dicen, rápidamente tiene una excusa para regresar al pasado y voltearle la tortilla a sus críticos, ¿verdad? Entonces, claro, nos pusimos a analizar y decir, bueno, vamos a tratar de ver exactamente por qué López Obrador mantiene ese alto nivel de aprobación, porque como lo queramos ver, él se da el 70%, creo que 71%, otros más críticos como Mitofsky le da el 58%, y el Financiero, que es, vamos, lo que parece ser más aceptado, le da el 64%. Entonces, prácticamente estamos hablando de 2/3 partes de la población aún aprueba la labor de López Obrador, y hoy sus críticos tienen un grave problema en tratar de explicar por qué, a pesar de todo, sigue teniendo ese nivel de aprobación. Oye, pero realmente esas encuestas de verdad son reales. Esa es otra cosa interesante, porque las encuestas has visto que se pagan y tú vas a salir también como quieras. Y recuerden que incluso él ha declarado en la parte que incluso hizo con Epigenio, la parte de Cortaro, en el cual decía, yo tengo el control de medios y por lo tanto yo puedo manejar las cosas. ¿Será real esas encuestas, ingeniero? ¿Realmente la gente lo está aprobando o está lleno de bots, lleno de troles que realmente hacen que las encuestas sean favorables para él? Eso es interesante también, ingeniero, porque esas encuestas están más amañadas que nada. No, bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones, a las encuestas hay que verlas con mucha cautela, ¿no? Nunca creerles de entrada. Por eso te digo que empiezas a ver todo tipo de calificaciones y te tienes que ir, vamos a decir, a las peores, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no queremos creer el 70 o 71 que él se da a sí mismo con sus encuestadores, pues nos vamos a lo más bajo. Por ejemplo, Mitofsky con el 58 o el Reforma con el 61. Y no podíamos pensar o creer que Mitofsky y Reforma también ya entraron al juego de López Obrador, aunque no habrá quien diga que por allá también pudiera ir la cosa, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que es una cuestión que se siente, Gerardo, se siente en la percepción, hasta en las mismas redes sociales, ¿no? Cuando lees ciertas noticias que se dan, tú ves la cantidad de gente que entra en contra y la cantidad de gente que entra a favor. Y honestamente yo sigo viendo, te decía yo que el presidente sigue ganando 3-2 el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque por cada 2 que entran a criticarlo, entran 3 a defenderlo. Y sí, hay razones para que él todavía a 2 años de haber empezado mantenga ese nivel de aprobación. Efectivamente, lo primero que se le puede achacar, y vamos a empezar un poquito por lo malo, es que él no ha cumplido las expectativas que él mismo generó. O sea, eso es innegable, ¿no? O sea, el decir, el primer día que yo tome posesión se acaba la corrupción, se acaba el narcotráfico, vamos a crecer al 4% o al 5%, no sé cuánto dijo. Y la verdad, nada de esto ha sido cierto. O sea, ni se ha acabado la corrupción, ni se ha acabado el crimen organizado. Es más, yo diría que la peor calificación que yo le daría a López Obrador es en el tema de seguridad. Y no solamente porque haya fallado en su pronóstico, sino porque hasta ahora no se ve
un esquema claro que vaya dirigido a controlar el problema de la inseguridad y sobre todo del crimen organizado. Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones. A mí en lo personal me sigue dando mucha suspicacia cuál es la relación que tiene el presidente con los grupos del crimen organizado. Porque en otras épocas ya llegamos a saber que en las épocas de Fox, de Calderón y de Peña, pues el crimen organizado unas veces era socio del gobierno, otras veces era empleado del gobierno, y no faltó las veces en que el crimen organizado era jefe del gobierno. Ahorita no sabemos cuál es el papel que tiene el crimen con el gobierno. O sea, son socios, están en buenos términos. A mí me queda un poquito la sensación especulativa, obviamente, de que sí el presidente había negociado con ciertos grupos del crimen y por eso se lanzó a decir que aquello de abrazos, no balazos, y el primer día que yo llegue ya se acabó el narcotráfico y todo, porque a lo mejor, y también había mucha tendencia al perdón, no sé si te acuerdas, o sea, vamos a perdonar, vamos a poner una ley de amnistía y una serie de cosas que creo que eran posiblemente la forma como el presidente estaba llegándole a esos grupos, tratando o pensando ingenuamente de que iban a deponer las armas por la buena. ¿Eh? Parece ser que eso falló. Y entonces ahorita no sabemos dónde estamos en esa negociación, pero lo que sí es cierto es que la delincuencia crece y las muertes violentas no han parado y por el contrario han subido de tono, y por más que el presidente diga que vamos bien o que ya se disminuyeron los crímenes, no se puede, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que es ahí donde está la mayor deficiencia de este gobierno. Claro, también hay que ver... Disculpa, te interrumpa. En cuanto a las encuestas, ¿será que Mitofsky o todos los demás lograron encuestar a los padres de familia de los niños y medicamentos para el cáncer? ¿Será que encuestaron a los familiares de los más de 106,000 muertos por COVID que ya se lleva en datos oficiales? ¿Será que encuestaron y ser favorable a la gente que está padeciendo actualmente en Tabasco, a la gente que está padeciendo en Chiapas? ¿Será que esa encuesta realmente les sea favorable si le preguntan a un ciudadano de Comalcalco si quieren a su presidente, Inge? Es interesante porque, a ver qué pasó, Inge. Pues ellos dicen que sí, y todos esos grupos yo creo estarían representados en esa tercera parte de la población que desaprueba o que está inconforme. O sea, o vamos, verlo de otra manera, un 60-40, 60 aprueba, 40 desaprueba. Ese 40%, pues si somos 130 millones de habitantes, el 40% son 50 millones de habitantes que pueden estar en desacuerdo. Y entonces ahí es donde caen todos esos grupos que tú mencionas, los que están en desacuerdo y no será mucha más gente, ingeniero. Pues mira, te digo, aquí es donde está el problema de creer o no creer en las encuestas. Pero bueno, o sea, en algo tiene uno que creer. Y sí, mira, lo que pasa es que hay otras razones por las cuales la aprobación de López Obrador aún se mantiene buena, pero obviamente nunca lo van a decir aquellos que están en su contra. Y yo veo dos factores muy sencillos y muy claros. El primero, más allá de los programas sociales, de que dicen que es su bastión clientelar y que por eso tiene, yo creo que más que los programas sociales, es el nuevo trato que él le ha dado a la gente que en otras épocas eran marginados, o sea, los marginados del pasado, o sea, los pobres, como él le llama también, que para los gobiernos anteriores solo significaban votos, pero una vez que pasaban las elecciones, lo único que se convertían eran en un lastre, era un lastre social, un lastre económico. Entonces, sí, a la hora de votar contabas, pero a la hora de otras cosas ya te convertías en un problema, ¿no? Eso es donde López Obrador ha ganado, porque a esa gente la ha hecho volver a sentirse ciudadanos en el sentido de que no solo cuenta su voto, sino que cuenta su opinión,
cuenta, y en todo momento él repite y repite esa cantaleta de primero los pobres, primero los pobres. Entonces, esa gran masa de gente que Pero acá dice, acá entonces sí es algo interesante, primero los pobres. Y vuelvo a insistir, primero los pobres cuando ves que saluda a la mamá del Chapo, y cuando una persona de tercera edad, una señora la quiere saludar, simplemente el señor presidente lo ignora y el pretexto es porque ella no usa cubrebocas, cuando el ejemplo de no usar cubrebocas lo pone él. Son esas incongruencias, Ingenio, que dices, bueno, de a cómo, ¿no? O sea, era un peligro la señora porque no representa a los narcos, por eso no podía saludarlo, ingeniero. Sí, por eso, Gerardo, mira, yo te entiendo y cuando se hace ese tipo de comparaciones, pues obviamente parece ser que hay algo de razón en la crítica. Pero si tú lo comparas nuevamente con los otros presidentes del pasado, en donde ni siquiera te podías acercar a ellos, porque estaba el Estado Mayor Presidencial que no te dejaba, pero ni siquiera, es más, si levantaban la mano, te la bajaban a la fuerza, porque no vaya a hacer que estés haciendo algo, ¿no? Entonces, son comparativos, obviamente, desde el ángulo que tú lo veas, ¿no? O sea, obviamente dice, oye, si saludó a la mamá del Chapo, ¿qué le costaba saludar a esta otra señora? Él agarra y dice, bueno, no bajé el cristal, pero a través del cristal le estaba yo diciendo que la estaba yo oyendo. Dice, que se vaya mucho al carajo, ¿no? No, bueno, pero te repito, la señora al menos se acercó y él se va al pasado y dice, bueno, acuérdate en el pasado que ni siquiera te podías acercar al presidente. ¿Ah? Sí, pero te repito, toda comparación bajo ciertas premisas resulta válida, pero tanto la puedes poner a favor como la puedes poner en contra, ¿no? Entonces, el punto es que vamos, o sea, hay cosas, te repito, que López Obrador ha hecho y que no se lo quieren reconocer. Y bueno, en el pecado llevan la penitencia, porque al no querer reconocer que sí han habido ciertas cosas que vamos a decir, a las masas las han hecho sentir diferente, entonces pues están menospreciando el factor fundamental. Y es ahí donde viene el problema de la oposición, porque la oposición, precisamente, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, Oye, es que aquí has de ser algo interesante. ¿Existe oposición? Dije, ¿hay una oposición? O sea, bueno, hay un PRI, hay un PAN, hay un PRD, o sea, existe ahorita, dije. Lo que pasa es que este es uno de los factores que juegan mucho a favor de López Obrador, pero nadie, o sea, pocos o nadie lo quieren reconocer. O sea, la lápida que tienen todos los que están relacionados con el pasado es tan grande y tan pesada que solamente le pone el dedo él encima y se les vuelve, es como si se les viniera el mundo encima, ¿no? Entonces, por eso no hay oposición, porque tantito, o sea, la oposición, ¿qué le puede decir al presidente? Señor presidente, cumpla usted con sus promesas, cumpla usted con lo que prometió. Pero la oposición no puede hacer eso, porque lo que prometió es meterlos a todos ellos a la cárcel. ¿Ah? Entonces, ¿quién va a exigir, oye, méteme a la cárcel, méteme a la cárcel? No. Entonces, se han empeñado en criticar muchas cosas que resultan al final irrelevantes y se ven mal como oposición porque están peleando las minucias y no están peleando los temas. Por ejemplo, regreso al tema del narcotráfico, ¿no? Cuando le dicen, no, señor presidente, ¿por qué la oposición? Tú velo. O sea, ve a los opositores, no lo critican en el tema del narcotráfico. Es más, yo he estado, todo lo que he visto todos los días de ayer, lo critican que porque saludó a la mamá del Chapo y porque soltó a Ovidio, pero no entran en un análisis profundo de la relación del gobierno con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque ellos tienen tanta cola en ese sentido que tantito él les recuerde García Luna, Calderón, Cienfuegos o cualquier otro nombrecito, les voltea la tortilla rápidamente. Entonces, por eso la oposición nunca va a tocar los puntos más débiles del presidente,
porque son donde ellos tienen demasiada cola que les pisen. ¿Ya? Entonces, ahí es por eso la razón que no existe la oposición. Y nuevamente el pasado le da a López Obrador un bono político, vamos a decir, le da un capital político impresionante, que ese es otro factor que no quieren reconocer los opositores. Gran parte de la popularidad de López Obrador se basa en el pasado, o sea, con que alguien diga, óyeme, hoy es que no hemos avanzado en el combate a la corrupción. Bueno, eso dices tú, pero yo veo a Rosario Robles, veo a Lozoya, están ahora tras Videgaray y todo. Sí, pero esos son cuentos. Y rápidamente te dice, óyeme, ¿tú crees que si Mitt o Anaya hubiesen ganado, al menos estuvieran ellos en la cárcel? Y la respuesta obvia es no. Entonces es cuando él agarra, voltea la sartén totalmente y nuevamente. Entonces lo poquito que haya hecho en ese Dije, pero sentido, acá tienes razón tú, razón realmente dos cosas. Uno, aquí, Anaya, o sea, aquí tienes a, ¿cómo se llama? Prácticamente a Rosario Robles, tienes a Lozoya, tienes a Cienfuegos, que de pronto tú los agarras para dar tu golpe mediático. Les das el golpe mediático, los haces, ¿cómo se llama? Los haces bendito. Vénganse, señores, aquí el pecado les son perdonados. Ustedes ya nos van a ser incriminados, van a ser testigos protegidos. Su pecado ha sido perdonado por el Señor pastor, por el Mesías López Obrador. Y eso es disfrutó ya. Aquí los mismos opositores, los mismos, ¿cómo se llama? Políticos de oposición, entre comillas, porque yo no veo que hay una oposición, yo veo que hay un manejo de juegos de intereses a favor de ellos mismos. Incluso pienso hasta que ya se pusieron de acuerdo entre ellos, decir, oye, mira, mejor nos llevamos todos bien, a ver cómo nos toca, total, ya vimos que está el Primor, que está el PRIAM, pero eso, Inge, es lo que a la gente ya no les, o sea, no se deja engañar, Inge. Ya parece burla cada vez que pasa algo así. La gente espera, oye, sí, ya lo agarraron, pero lo van a liberar al rato. Como pasó con Cienfuegos, no pasa nada. Y eso es lo interesante, que la gente no cree en los políticos, no cree en ningún partido, porque son una vergüenza. Es un circo realmente montado por ellos mismos. Sí, pero mira, no te olvides que un clamor hasta de los que están en contra de López Obrador es que se haga justicia con respecto al pasado. Es lo que yo creo que la mayor parte de la gente quiere. Entonces, si bien no se ha hecho justicia al nivel que todo el mundo quisiera, ese tipo de, a pesar de que los agarran y los protegen o los cuidan o les dan trato especial, etcétera, son pequeños carboncitos que se están echando a la brasa y que mantienen viva la llama de que se está yendo en el camino a hacer justicia. Y la verdad, si tú le preguntas a cualquier mexicano, dice, oye, ¿cuál sería tu concepto de justicia? Yo creo que 8 de cada 10 te dirían, para que se haga justicia, tiene que caer un presidente, un expresidente. Entonces, él mantiene viva esa esperanza. ¿Por qué? Porque está agarrando a gente que estaba cercana a ellos y que luego les hace el juego y los convierte en testigos protegidos. O sea, es lo que te digo, López Obrador tiene una inclinación por apapachar, vamos a decirlo así, a los cantores. O sea, de hecho te lo he dicho muchas veces, o sea, ese amor por Bartlett es porque Bartlett le canta serenatas todos los días. O sea, Bartlett le da pelos y señales de todos y cada uno de los actores del pasado. Ese es el valor que Bartlett tiene para él. Y lo mismo tienen otros como Napito, la misma El Bester y todo, porque son gentes que a lo mejor podemos decir ya le agarraron el tanto de bola a López Obrador, ya se dieron cuenta que a él le gusta que ellos le boqueen todos los chanchullos, vamos a decir, del pasado, porque de ahí es donde él va armando esa fuerza, porque te digo, cuando su popularidad está cayendo, rápidamente saca otra cosa de otro y se vuelve a ir para arriba, ¿no? O está cayendo, ya se enfrió Lozoya, ya se enfrió,
pero hoy decidió Rosario cantar. ¿Qué habrá pasado, no? O sea, qué casualidad que después de año y medio doña Rosario decidió cantar. Oye, y de repente se acogió no sé quién también a este Cebadúa. Oye, entonces, es lo que te digo, o sea, los del pasado le dejaron tanto capital político que él lo va administrando poquito a poco y tantito se cae. Fran saca otra cartita del pasado y vámonos otra vez para arriba. Y eso le da ese plus que inclusive hace que mucha gente le perdone el incumplimiento de sus promesas. O sea, y muchos otros defectos que tiene. No es autocrítico, obviamente siempre lo hemos dicho, no es un tipo autocrítico, es un tipo bastante obcecado en algunas cosas, ya en lo personal. Muchas de las cosas que ha hecho, a mí me gustó mucho un análisis que hizo Jorge Cepeda Patterson, donde decía que el problema de López Obrador es que las cosas que tenía que haber estirpado con bisturí, él usó cuchillo de carnicero. O sea, casos como, por ejemplo, los de los fideicomisos, los de las guarderías y todo, que a lo mejor no se equivocó en el qué ni en el por qué. O sea, el qué, los fideicomisos como varios fideicomisos o fondos como el Fondem. Está correcto el qué, se necesitaba ver esas cosas. El por qué también es correcto. ¿Por qué? Porque eran nidos de corrupción, se manejaron mal en el pasado y todo. Ahora, el cómo, que mucha gente dice, no, lo lógico era corrige lo que estaba mal y haz que funcione y no cortes de tajo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te llevas a justos por pecadores. Pero ese es el estilo de López Obrador, es brusco, es bronco en ese sentido, ¿no? Él agarra el machete y corta parejo, ¿no? En el pecado también lleva la penitencia, porque efectivamente quien analiza dice, en esa acción destructiva no da un plan de reconstrucción, o si lo da de una manera muy somera, o lo da de una manera, por ejemplo, dice, no, se desapareció el Fondem, pero no van a dejar de haber recursos para los desastres naturales. Pero no dice cómo, o sea, no dice a través de qué mecanismo, cuando se suceda un problema de este tipo, qué tiene que hacer el Estado para solicitar esos recursos, cómo le van a llegar esos recursos. Obviamente son programas que salen de su cabeza nada más, porque no hay reglas de operación, no hay nada. Pero bueno, él agarra, así es su estilo. Y como tiene razón en el qué y en el por qué, siempre va a tener gente que lo va a apoyar en ese sentido, ¿verdad? Si él estuviera mal en el qué, en el por qué, para empezar, pues ahí sí no tendría forma de justificar ninguna de sus acciones. Pero como tiene la razón en el qué y en el por qué, muchos le perdonan el cómo, aunque los analistas serios lo que hacen es criticar el cómo y decir, no, señor, usted se equivoca. ¿Se equivoca por qué? Porque está bien que corrija esto porque estaba mal, pero no de esta manera. O sea, no le quite todo a los que sí honestamente lo usan o son usuarios en buena fe de esos programas, ¿no? Entonces, es un gobierno de contradicciones, eso no me cabe la menor duda. Es un gobierno de muchas contradicciones, de mucha polarización en muchos aspectos, no solamente en la parte social, sino en la parte ideológica también. El mismo estilo de López Obrador, combativo, no ayuda en muchas cosas, que por cierto, no vi yo el informe que hizo el pasado día primero, que creo que fue por la tarde, pero muchos dicen que fue un López Obrador diferente, bastante tranquilo, bastante conciliador, menos peleonero a lo que normalmente es en las, a lo mejor está oyendo ya buenos consejos, ¿no? Porque sí, efectivamente, si sigue en ese plan peleonero, pues a lo mejor a la larga, poquito a poco va a ir sumando gente
que se decepcione de él y diga, pues, ¿sabes qué? Uno, ya tardaste mucho en hacer las cosas que debías haber hecho o que dijiste que ibas a hacer. Dos, con ese estilo peleonero no vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, poquito a poco mucha gente se va a ir cansando o se puede ir cansando y puede ir retirándole su apoyo en función del tiempo que va pasando y no se cumplen muchas de las cosas. Ahora, tampoco hay que ver todo del lado malo. Y también López Obrador sabe qué botones tocar, sabe dónde apretar a su favor. Pocos le dan el mérito de que lo que sí ha cambiado en México es el esquema laboral. O sea, en lo laboral es donde él ha tenido sus mejores aciertos. El primero, que pocos lo dicen, obviamente no lo vas a oír del lado de sus críticos, porque no le quieren dar ningún tipo de mérito. Pero el solo hecho de haber roto aquel falso paradigma de que el salario mínimo no podía crecer más que la inflación, pues él ya se llevó 2 años consecutivos. Un año se echó el 16% y luego el 20%, que ya piramidados pues dan casi un 40% que se movió el salario mínimo y no ha habido inflación. Entonces dices, entonces sí se puede. Sus mayores méritos han sido, y eso, no olvidemos que esto de una u otra forma beneficia a millones de trabajadores que hay en México. Inclusive no solo a los que ganan salario mínimo, porque recordemos que muchos de los salarios en México, el salario mínimo es una referencia, pero todo está basado en el salario mínimo. Un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, etcétera, ¿no? Entonces, si sube la base, pues suben todos los salarios. Entonces, esto ha ayudado tanto a los obreros como a los ejecutivos de mediano rango. No sé si a los ejecutivos de alto rango también les haya beneficiado de alguna manera, pero también han tenido otros beneficios. Se cambió el esquema de pensiones y ese esquema de pensiones a mucha gente hoy le ha dado, primero, para salir del problema de la premura económica que ha traído la pandemia, ¿no? Muchos han recurrido a sus afores como préstamo para subsistir, pero si además tienen la expectativa que su afore se va a recuperar rápido y no va a afectar del todo su futuro, pues es una confianza más que ellos están teniendo. Y luego, pues a últimas fechas, este tema del outsourcing, que nuevamente le criticaron, o sea, bien en el qué, bien en el por qué, a lo mejor mal en el cómo, porque se fue totalmente del otro lado, pero tampoco se negó a la negociación. Es más, el outsourcing no se ha definido ya del todo. ¿Por qué? Porque aceptó de buena gana la réplica de los empresarios para analizarlo y ver qué se puede renegociar. Entonces, yo creo que en ese sentido, pasito a pasito, también López Obrador ha dado un poco de margen para ir quitándose ese estigma de ser totalmente intransigente, ¿no? Porque, bueno, aceptó la réplica en el caso del outsourcing y aceptó la renegociación, que así debía ser en la mayoría de todos los casos, y no meterse, bueno, como en el caso de los fideicomisos. Si él, en el caso de los fideicomisos, hubiese aceptado la réplica y decir, bueno, efectivamente, vamos a revisar cuáles son aquellos que tienen posibilidades, aquellos que vale la pena salvar y todo. No, hombre, se hubiese catapultado a los cuernos de la luna. Allá él mismo se hace harakiri por su estilo, por decir no, no, no. Bueno, entonces el que analiza va a decir bien en el qué, bien en el por qué, mal en el cómo. O sea, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, no te voy a dar el 10, te voy a dar un 6 de calificación. ¿Por qué? Porque pudiéndolo haber hecho mejor, te negaste a hacerlo. ¿Ah? Entonces, oye, pero dices, tenemos 2 años. En 2 años estás diciendo las cosas positivas. Pero de veras hay que tener presente que estos 2 años tienes un sistema de salud, y me dicen mis compañeros médicos, el más desastroso, el peor, porque supuestamente
evitaste la compra de medicamentos por corrupción, pero nunca lo demostraste. Quitaste el apoyo a los niños de cáncer y te valió realmente sorbete y sigue todavía. Aumentaste la inseguridad, aumentaste los homicidios dolosos, se aumentó el número de secuestros, aumentaste realmente por el Fonden, como está Tabasco hasta ahorita, me dicen los tabasqueños, sin apoyos. Ingeniero, es una realidad que está pasando, es una realidad que no podemos tapar con un sol, como debo decir hoy, señor presidente, la inflación, el desempleo, todo eso y que es la carga de él y es el responsable. Efectivamente, o sea, todas esas cosas son su responsabilidad porque son responsabilidad de quien ostenta el poder. Eso no se puede negar. Lo que te repito es que para criticar al presidente hay que criticarlo con bases. Mira, vuelvo a los temas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a lo económico, ¿ok? Por haber tenido un primer año malo, con cero crecimiento, le hicieron un tremendo pancho, o sea, un tremendo, como si ya el mundo se fuera a acabar, y no se acordaron que en otras épocas a Fox le perdonaron 2 años seguidos de crecimiento negativo, que Calderón tuvo varios años de crecimiento negativo también, digo, no varios, pero tuvo uno desastroso, por lo que tú quieras, ¿no? Que Zedillo también había tenido caídas desastrosas. Luego viene la pandemia y le empiezan a pronosticar, ahora sí se va a acabar el mundo para López Obrador, porque México va a caer un 16, un 18%. Entonces ahorita lograr cualquier cosa por debajo de eso es ganancia. Entonces, si él logra estar abajo del 10% de caída, va a ser un logro. ¿Por qué? Porque sus mismos detractores se la pusieron fácil. Lo mismo ha pasado con otras cosas económicas. Cuando gane López Obrador, el dólar se va a ir a 30 pesos. Pues ya pasaron 2 años y sigue igual y hasta un poquito estable, más barato que cuando él tomó la presidencia. Entonces, eso es lo que no pueden explicar sus detractores. Le hacen pronósticos tan desastrosos que ellos mismos le abren el margen, porque dicen todo lo que venga. Por ejemplo, el dólar va a estar a 30 pesos. Bueno, cualquier cosa por abajo de 30 es buena. Y si además está igual que hace 2 años, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos no ven. López Obrador genera esa crítica a propósito. O sea, él la propicia ¿para qué? Para que sus mismos opositores le den margen de acción. Entonces, eso es lo que no han querido entender. En lugar de criticar lo que deben criticar, se ponen a hacer pronósticos. Te repito, al presidente hay que exigirle que cumpla lo que prometió, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que cumpla. Ahora, si se ponen a decirle qué es lo que tiene que hacer, nunca van a llegar a nada. ¿Por qué? Porque él simplemente le dice, ¿por qué voy a hacer lo mismo que tú hiciste cuando hiciste tuviste esto y lo otro? Entonces, ¿por qué me quieres que yo haga lo mismo de antes? Lo que yo haga ahora, con el solo hecho de ser nuevo y diferente, ya valió la pena. Aunque los resultados no sean mejores o no sean los esperados o los prometidos. Pero finalmente es un juego que caen los opositores, que él mismo lo propicia, te repito, y luego les voltea la tortilla. Ahorita, por ejemplo, crítica que el manejo de la pandemia. Bueno, el manejo de la pandemia al final se va a tener que evaluar en función de 2 elementos. El impacto, vamos a decir, el impacto social por el número de muertes y el impacto económico. Entonces él cuando dice, oye, es que son muchos los muertos. Pero no nos caímos económicamente lo que ustedes pronosticaban. Entonces, al final, él hace un balance y es pragmáticamente lo mismo que están haciendo casi todos los gobiernos del mundo. O sea, dije, no importa que se hagan 250,000 a 1 millón de muertos,
no importa, ¿eh? Sin embargo, la economía está bien. Entonces, eso es grave, Inge. Si se piensa así. No, bueno, te repito, ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. Aquí, al final, te repito, yo por eso inclusive proponía una medida del impacto de la pandemia, es decir, cuántos muertos nos costó cada punto del Producto Interno Bruto que no se pierda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque así lo están haciendo todos los países del mundo. No, nos ponen a poner ejemplos. No, ahí vi el video ese de Anaya, que si Taiwán y que si Nueva Zelanda, que está comparando peras con manzanas. Dice, bueno, está bien, está mejor Taiwán, está mejor Nueva Zelanda. Óyeme, pero ¿cómo está Alemania? ¿Ah? ¿Cómo está Francia? Dije, pero si estamos nosotros igual que Dinamarca, oye, igual que entonces tengo que compararme con ese país. No puedo compararme con México, ni con Nicaragua, ni con Guatemala, porque ya el presidente nos dijo estamos igual que Dinamarca. Entonces tenemos que comparar igual que los países europeos. Por eso, compárate con los europeos. Y cuando tú sacas el número de muertos por millón de habitantes, están más arriba de nosotros. O sea, están peor. No, Inge. No? Más que España, más que Italia, más que Estados Unidos. En muertos por 100 habitantes, por cada 100,000 habitantes, España está arribísima de nosotros. ¿Sí? España está arriba de nosotros totalmente. O sea, son comparaciones, Gerardo, pero te repito, la mayor parte de esas comparaciones en el fondo no son válidas. No son válidas porque hay muchos aspectos, y yo te lo ponía la otra vez, y es cuando le vuelven a dar a López Obrador la carta, saca nuevamente la carta, el as bajo la manga del pasado. Un sistema de salud donde México ocupaba el lugar 125 del mundo, con solamente 1.5 camas por cada 1,000 habitantes, cuando otros países como Japón tenían 13.5 camas por cada 1,000 habitantes. Y cuando digo camas, no me estoy refiriendo al catre nada más, me estoy refiriendo a los servicios que puede prestar. Toda la infraestructura física y humana que respalda esa. Entonces dice, pues, nos ha ido como nos tenía que haber ido en función de qué tan preparados estábamos, ¿no? Pero la preparación no la hice yo, la heredé. ¿Eh? Entonces, siempre vas a encontrar argumentos a favor y argumentos en contra. Eso no nos cabe la menor duda. Y cuando uno quiere, y sobre todo hay gente muy hábil a la hora de manejar el discurso. Yo, por ejemplo, cuando veo a Loret de Mola, digo, oye, qué convincente, ¿no? Qué convincente para el que está tarado y cree que Loret de Mola es una santa paloma. ¿Ah? O sea, honestamente, ahora hay que ver a los que son ni muy, muy, ni tan. Anoche yo vi el programa de Tercer Grado y me encantó, porque esos que son durísimos con López Obrador, como Riva Palacio, Leo Zuckerman, Sergio Sarmiento, alabando a López Obrador, o al menos reconociendo que había cosas buenas, por poco me voy de espaldas. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú estás cuidando tu reputación como analista, no te puedes ir totalmente de un solo lado. Tienes que ver lo bueno y tienes que ver lo malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que abona al crecimiento, o sea, eso es lo que abona a que se puedan corregir los problemas. Pero si solamente ves lo malo y estás sobre los problemas, caes en un proceso de desinformación y pierde uno credibilidad. A mí, honestamente, y te lo digo aquí entre nos, yo tuve la oportunidad de conocer a Víctor Trujillo, el famoso Broso, y como persona, yo digo que es una persona que no vale nada. Yo personalmente hablé con él en un momento difícil y se negó a ayudarnos. ¿Por qué? Porque no le estamos pagando. ¿Ok? Entonces sabes que son gente pagada. No les puedes creer del todo. A lo mejor dicen cosas con base, estoy de acuerdo, a lo mejor dicen algunas cosas con base, pero como sabes que son gente pagada,
ya eso los desacredita hasta cuando hacen un buen análisis. Pero Víctor Trujillo fue uno de los principales promotores de AMLO, Inge, y era el principal promotor, y lo escuchabas en su programa lanzarse a favor del AMLO y en contra del sistema. Era uno de los principales promotores de AMLO. O sea, AMLO le pagaba anteriormente para hablar bien de él. Víctor Trujillo es un hipócrita, es un hipócrita. Por eso dije, es un hipócrita. Pero entonces, o sea, ¿qué pasa antes? Antes, entonces, él recibía dinero de AMLO y por eso tenía que hablar bien de él, y ahorita no. No. Lo que pasa es que cuando no le pagaban lo suficiente los otros, se iba del otro lado. O sea, no nos dejemos engañar por esos malos periodistas, Gerardo. Ese es el problema. O sea, tú lo ves, hay muchos que dicen, oye, ¿cómo es que tal periódico o tal persona está criticando a fulano cuando se supone que... porque no le está pagando. O sea, no defendía a AMLO, sino más bien atacaba a los otros porque no le estaban dando lo que esperaba. Y que defendía a AMLO, lo defendía. No. Pero por eso había que ir a los programas anteriores y vamos el próxima vez y vamos a ver si defendía o no defendía a AMLO. Porque ya está. Lo interesante, es que estamos ya prácticamente a 2 años. 2 años de un gobierno que va a empezar una jornada electoral en el 2021. ¿Cómo se va a comportar? Eso es lo más interesante. ¿Cuál va a ser el resultado? La verdadera encuesta de si AMLO está haciendo bien las cosas o no le está, va a ser la encuesta de 2021, ingeniero. Y esa es la que vale. No, definitivamente, eso sí, eso lo hemos dicho siempre. La verdadera encuesta y la que vale se llama elecciones. Ahí es donde vamos a ver. Y sí, efectivamente, cabe mucho la pregunta y es muy válida la duda de si es lo mismo AMLO que Morena. Porque AMLO hoy puede decir, tengo el 60%, pero no necesariamente es lo mismo que tiene Morena, ¿ok? Aunque él necesita a Morena para mantener el control del Congreso. Va a estar muy interesante y ojalá y los otros partidos presenten buenas alternativas, buenos candidatos. O sea, a mí no me molesta que el PRI y el PAN presenten buenos candidatos. Y si presentan buenos candidatos, ojalá y lleguen, porque sí, el presidente necesita contrapesos, necesita una oposición que sea seria y que equilibre la balanza. Eso, digo, en cualquier sistema democrático es necesario. Es justo y necesario, como dice el resto, ¿no? Pero efectivamente así es. Pero ojalá también nos presenten buenos candidatos, no nos presenten más de lo mismo, gente quemada, gente con intereses muy particulares, ya sea personales o de grupo, y que bueno, finalmente digas, oye, o voto por el menos malo, o mejor ni voto, ¿no? O sea, porque... Oye, peor, perdón, este color no lo tenías hace 3 años, y ahora eres naranja, y ahora eres azul, y ahora eres morado. O sea, es que es un verdadero chapulineo, y que se va a dar, y eso lo vamos a platicar la próxima, ¿qué te parece? Porque está interesante. No, interesantísimo. No, hay muchos temas, o sea, realmente el tema electoral se pone caliente y como te lo hemos dicho, va a ser el tema de aquí a que lleguen las elecciones y mientras más cerca estén las elecciones, más caliente se va a poner el debate, pero qué bueno porque mientras más debate haya y la gente se fije más en el debate, pues va a escoger un poco mejor, yo creo, ¿no? Eso es importante, porque al final de cuentas, digo, nosotros hacemos un análisis y todo, pero no podemos dejar de sentirnos ciudadanos y sentirnos afectados por las malas decisiones y por el sentido que quisiéramos que todas las decisiones fueran justas y encaminadas al bien común, ¿no? Pero bueno, son cosas, como tú dices, nos podemos pasar horas y horas y horas platicando de lo mismo. Para concluir el tema de AMLO, controversial, definitivamente controversial, a favor y en contra, muy parejo a favor y en contra, temas importantes pendientes, definitivamente. Hay que reforzar el sistema de salud, hay que reforzar el sistema educativo, hay que ver que los programas sociales sean bien manejados,
hay que ver que precisamente se cumpla esa promesa que hace López Obrador de no caer en los mismos vicios del pasado, y sin embargo vemos que mucha de su gente sigue operando como si fueran del pasado, y ahí tiene él otra piedrita en el zapato. Pero bueno, todo es parte de esta nación, vamos a decir así, y no te olvidemos que nación viene de nacimiento, ¿no? Entonces parece que estamos en un renacimiento de nuestro país, en el cual tenemos la oportunidad de corregir lo que estaba mal y de aprovechar lo que estaba bien también. O sea, no se trata de destruir, y ahí sí agradeceríamos a un presidente menos destructor, ¿no? Un presidente un poco más conciliador, un poquito más acercado, que no generalice y diga que todo el mundo es malo, sino que, bueno, acepte que hay quienes tienen buenas intenciones y reconocerlos y subirlos al barco, ¿no? Pero bueno, cosas que vemos. El tiempo se nos va, Gerardo, muchas gracias. Ya se nos dio casi una hora, de veras, estuvo padrísima tus comentarios, ingeniero. Les agradecemos a la gente que nos hizo el favor de ver, que nos está viendo, que nos están enviando mensajes, y hasta la próxima. Y como siempre, que se cuiden. Sí, no nos podemos ir sin recordar lo que cada semana se supone que ya estamos viendo la otra orilla, porque nos están anunciando que para este mes llegarán las primeras vacunas y todo. De todas maneras, todavía no es momento de festejar, todavía no es momento de regresar al antiguo estilo de vida que teníamos, y todos los que se puedan cuidar ayudan mucho cuidándose a sí mismos, porque al cuidarse a sí mismos están ayudando a cuidar a los demás. Muchas gracias, Gerardo. Buenos días a todos, y si nos pasamos, una disculpa, pero el tema lo ameritaba. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.